Vamos a empezar un poco con el concepto de logística internacional y a verlo en el tema. Bueno, como todos vosotros sabéis y comprendéis ya en el tema, estos apuntes os los van a poner en el campus virtual, o sea que los tendréis, por lo menos yo los envié preparados para el campus virtual. No sé si eso, o sea que lo tenéis allí todo. Bueno, que el concepto básico sobre logística ya lo conocéis, o por lo menos podéis comprender que es un área realmente de gran importancia en la empresa actual. Las empresas, digamos, pueden proveerse de productos por medio de la logística y pueden hacer llegar sus productos, digamos, a sus clientes por medio de la logística. O sea que la logística es un entorno cada vez más importante y sobre todo cada vez más importante porque nos movemos en empresas globales, o sea, empresas en el que, digamos, el mundo, el worldwide, es nuestro. Entonces, el moverse en empresas globales es algo importante. La logística a nivel internacional es una herramienta, digamos, básica para cualquier tipo de actividad. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito. Lo que vamos a ver en este curso, que va a ser realmente, claro, poner 3 horas de logística internacional, a veces no sabes cómo comprimirlo, igual de eso. Pero bueno, hablaremos un poco del sistema logístico, hablamos de subsistemas logísticos, algo de transporte, la multimodalidad. La multimodalidad no es otra cosa que utilizar distintos tipos de transporte, dentro de la logística. Cada vez más el transporte multimodal es el que más se utiliza, sobre todo en el ámbito internacional. Por lo menos tenemos 2 aspectos multimodales que son barco y camión. Desde nuestra planta el camión hasta el barco hasta otro país y el país camión hasta el cliente. Por lo tanto, la multimodalidad es algo que nos movemos directamente. Hablaremos de plataformas logísticas un poquito, infraestructuras. Os explicaré un poco el arco mediterráneo español. Aquí hablamos mucho, los que sois de España lo sabéis, que el problema del arco mediterráneo es algo importante. Los que sois de fuera, pues aprenderéis un poquito de nuestros problemas logísticos, que a su vez es muy parecido en otros países, con conceptos muy parecidos y tal. ¿De acuerdo? Hablaremos un poco del contrato de transporte y finalmente la herramienta básica en el transporte y en el movimiento logístico internacional, que son los Incoterms. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco nuestro plan para hoy. Bueno, aquí os he puesto 2 fotos y normalmente acostumbro a poner estas fotos en este curso porque me imagino que todos, por lo menos los que venís de fuera, también habéis ido al mercado de la Boquería. Nuestro mercado más importante de Barcelona, por lo menos, y uno de los grandes de España, e incluso de Europa. Pero tener estas posibilidades aquí a nivel de frutas, o tener estas posibilidades a nivel de pescado, no sería posible sin la logística. ¿Vale? Estos productos cada vez más nos acostumbramos a tener menos productos de proximidad y más productos, digamos, de elementos de zonas externas al país. Más aún, o sea, digamos, en España, en la época que yo era joven o niño, comíamos naranjas únicamente en la fecha de producción de naranjas, ¿de acuerdo? O comíamos peras en la fecha de producción de peras, o fresas cuando se producían las fresas. Ahora comemos naranjas todo el año, peras todo el año, fresas todo el año. Traemos las naranjas de Sudáfrica, de Argentina, de Estados Unidos, de Israel, algunas de China también. O sea que cada vez más tenemos este entorno de productos. Y el poseer esto, el tener esta capacidad
de oferta dentro de los mercados viene dado por unos buenos elementos de transporte, unas buenas infraestructuras de comunicaciones, nos viene dado por todo este entorno que es el entorno logístico, básicamente. Por lo tanto, esto es un poco el concepto. La logística, el nombre procede del griego, el logistek, y digamos el término de traducción del griego del logistek era, digamos, el flujo de materiales. Básicamente el logistek era la persona que tenía, digamos, como responsabilidad, como encargo, como misión, el que los ejércitos tuvieran los materiales y la comida que necesitaban para efectuar la guerra. No hay nada, digamos, más importante en el movimiento militar que el que, digamos, un soldado necesita armas y necesita comida. Por lo tanto, este es un aspecto que proviene del griego. Por lo tanto, tiene sus orígenes en operaciones militares en relación al despliegue y al suministro de bienes y servicios, tanto en tiempo de guerra como de paz, normalmente. Claro, en tiempo de guerra era sobre todo más importante, porque serán momentos de crisis, la necesidad. Ya este término como logística aplicado a organizaciones, un general francés, el barón de Jomini, general de intendencia del ejército de Napoleón, introduce este vocablo en Europa en su obra titulada El compendio del arte de la guerra. Esto era un general muy especial porque después se pasó a los ejércitos de Rusia, de los zares. O sea, se fue de Napoleón y se fue contra los enemigos de Napoleón. Y allí lo utilizaron también y se procesó. Pero bueno, escribió este libro, Historia del arte de la guerra, las principales combinaciones de la estrategia, la táctica y la política militar. Y hablaba de la logística como el arte de saber mover a los ejércitos. Cómo nos podemos mover en los ejércitos utilizando este movimiento como parte de la actividad propia del militar. Después, no sé si está ahí, pero bueno, si no lo hablamos. Después, por ejemplo, la logística tuvo gran importancia ya en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando, digamos, los entornos militares, sobre todo el ejército americano, junto con el australiano y el inglés, empezaron a mover los términos logísticos de forma importante. Algunas batallas se perdieron por problemas de logística. Entre ellas hay una famosa batalla del general Rommel, alemán, en el norte de África, la batalla del Alamein. Rommel era general del mayor ejército de tanques del ejército alemán, y en el norte de África, concretamente cerquita entre lo que es cerca del Cairo, perdió la batalla porque no le llegó el petróleo, la gasolina para sus tanques. Un problema logístico. También un problema porque los ingleses cortaban sus vías de comunicación para que no recibiera los materiales y sus alimentos. O sea que también la logística no solo es el preciso del arte de la guerra, sino que también es un elemento en sí mismo para cortar todo este tipo de acciones militares. Por lo tanto, esto lo vemos enormemente. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las personas de nivel, los mandos de los ejércitos, pasaron, muchos de ellos, al entorno civil, pasaron a las empresas y con ellos se llevaron los conocimientos logísticos que han aplicado en muchos casos
en las empresas. Al fin y al cabo, digamos, las guerras ofrecen un avance enorme en un momento dado. No es agradable, pero es así. Por lo tanto, este fue el nacimiento. Pero bueno, nos viene ya de los griegos. ¿Qué es la logística? Bueno, como cualquier cosa es un proceso de planificación. Yo tengo que prever qué voy a hacer para aprovisionarme o llevar mis materiales a mis clientes. Veamos por esta parte, la parte de distribución. ¿Qué hay que hacer para llevar mis materiales a los clientes? Pero para llevar los materiales necesito recursos. Por lo tanto, esos recursos también deben planificarse. No es fácil muchas veces en los recursos, sobre todo si tenéis que enviar, no sé, containers, digamos, a Australia, el cómo enviarlos, de qué manera enviarlos y cómo colocarlos. ¿Vale? Exige un entorno importante, un conocimiento importante. Por lo tanto, tenemos la planificación, como en todas las actividades de la vida, la organización y el control, tanto de las actividades físicas, actividades logísticas, mover los materiales, como de los flujos de información. Paralelamente a cualquier movimiento de mercadería, cada vez más se le están uniendo flujos de información. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Una gran empresa catalana del sector del medicamento, ¿vale?, trae de Estados Unidos plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo se trata y se devuelve otra vez a Estados Unidos ya como medicamento. Pero claro, el control, los flujos de información son básicos en ese tema. ¿Por qué? Porque el plasma no puede viajar por encima de 30 grados bajo cero. Con lo cual la empresa tiene que saber en cada momento dónde está ese contenedor y que está a la temperatura adecuada. Si no, si llega y no está a la temperatura adecuada, hay que tirar todo el plasma, tirarlo y no sirve de nada. Y como eso, muchas cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos no solo en mover una mercadería, no solo mover un bien, sino que también movemos información relacionada con ese bien. La información en logística internacional ya veréis que es mucha y muy variada, ¿no? Desde información del producto, impuestos, aduanas, todo ese tipo de información que tenemos que mover en un entorno logístico, o sea que no hay eso. Bueno, todos aquellos flujos, por lo tanto, relacionados con el aprovisionamiento de factores, con traer los factores productivos a mi planta, el plasma que os decía, la producción, cómo transformo estos factores en un bien, y finalmente cómo hago la distribución de los productos o también los servicios, pueden ser. ¿Por qué ponemos productos y servicios? Porque en muchos casos, la mayoría de casos hoy en día, las empresas no solo venden productos, venden productos más servicio. Ese es el factor diferencial entre muchas empresas. ¿Podemos hacer un producto semejante? Sí. Cuando compramos un fregaplatos, dentro del servicio de esa compra está la instalación y está el que te enseñen los mandos cómo colocarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, están haciendo un servicio conjuntamente con el producto. La garantía postventa es un servicio. Por lo tanto, estamos vendiendo en la mayoría de empresas productos más servicios. Y un servicio también puede tener productos al lado. O sea, uno de vosotros trabaja en consultoría,
El dossier de la memoria del estudio es un producto. Por lo tanto, está muy interrelacionado. Por eso hablamos de distribución de productos y servicios. Y en muchos casos también, en muchos cada vez más, un concepto que apareció sobre los años 90 del siglo pasado, en la universidad, apareció en la Universidad de Reno, de Nevada, con los profesores Steven Lenke, ¿de acuerdo? Y que era el retorno de los materiales, el concepto inverso a la logística. Vamos a verlo. Un poquito, yo creo que en el gráfico se entenderá más. Os hemos dicho que tenemos el flujo de materiales que puede ser de las materias primas hasta el consumidor. ¿Vale? Por lo tanto, este es el flujo que siguen los materiales y que pasan por multitud de empresas intermedias. ¿De acuerdo? Nos aparece aquí un concepto nuevo, pero que cada vez está más extendido, que es lo que llamamos el supply chain o cadena de suministro. Esto es la cadena de suministro. La cadena de suministro es desde que obtenemos las materias primas de la madre tierra, porque al fin y al cabo todo sale de la tierra, hasta que llegamos a tener un bien. ¿De acuerdo? Que el consumidor final lo utilizará. ¿Vale? Entre estas empresas, si es así, el output de esta empresa es el input de la siguiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay el concepto de logística, de aprovisionamiento. ¿Vale? O sea que en cada una de estas empresas, dentro del supply chain, tenemos la logística de aprovisionamiento, entran los materiales, se almacenan en stock, tenemos la logística interna, y tenemos la logística de distribución. Vale. Y esto en cada una de las empresas lo vamos haciendo. Al conjunto de empresas, como os digo, le llamamos supply chain o cadena de suministro. Hoy en día, las empresas, el conjunto de empresas que fabrican un producto, están en un supply chain, en una cadena. Por lo tanto, lo que está compitiendo hoy en día en el mercado son las cadenas, no las empresas. ¿Vale? Cuando tenéis un teléfono móvil, digamos, la pantalla está hecha con elementos que hace un tercero, pero el conjunto de todo el teléfono móvil es lo que compite. Compite Samsung, en el que tiene cantidades de eso, con Nokia o Motorola o lo que queráis, me es igual. O sea, lo que compiten ahora, compiten las cadenas de suministro, este concepto. Bueno, y en este concepto cada empresa tiene su aprovisionamiento, su logística interna de producción y su logística de distribución, que vamos a ver un poquito entre estos 2 días. Pero hay aspectos del consumidor en el que, por ejemplo, hay elementos que vuelven a pasar para atrás, las devoluciones. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes en el e-business, en el comercio electrónico, es cómo se deben tratar las devoluciones. Pues sabéis que si compráis electrónicamente, tenéis 9 días a partir de la recepción del producto en devolverlo. Esto a la empresa o a la cadena le complica enormemente la vida. ¿Vale? Le complica enormemente la vida. Pero también el consumidor también llega un momento en que
el producto aquel que ha comprado finaliza su vida útil. La vida útil la puede finalizar porque el producto, digamos, ya no funciona, o sea, no hace aquello que tenía que hacer, pero también puede finalizar la vida útil porque no nos gusta ese producto, queramos otro mejor. Vuelvo a los teléfonos móviles. Claro, compras un teléfono móvil y cuando ves el de tu compañero, que es tope guay y que tiene cantidad de cosas allí, pues dices, hombre, este teléfono, esto sí que es eso, me compro este y el otro aún funciona. ¿Vale? Por lo menos funciona para lo que se compró en su día. Bueno, por tanto, la vida útil acaba por este aspecto. Cuando acabamos la vida útil de un producto, ¿de acuerdo? Como tenemos un mundo limitado, como tenemos un mundo en el que no es posible de obtener muchas más materias vírgenes, este producto puede volver hacia las empresas o puede volver como materias primas. ¿Vale? Y a esto se le llama reciclaje, reutilización, como le queráis llamar. A esta vuelta hacia atrás le llamamos logística inversa. Es la vuelta atrás de la logística, o sea, tiramos en el camino inverso, pero aún así, aunque vayamos en el camino inverso, tiene complejidad. Por ejemplo, fijaros en una empresa de cervezas, las que nos venden las cervezas en envase de cristal, de vidrio mejor, más que cristal, vidrio. La única diferencia que hay entre, digamos, las cervezas que llegan al cliente y las que retornan es peso, porque todos tienen el mismo volumen y hay que devolverlas. Por lo tanto, el concepto de logística en ese caso es bastante complicado. Y después hay que lavarlo y hay que utilizarlo y tal. Por lo tanto, en estos aspectos tenemos gran complejidad en la logística inversa. Roger y Timenlenke, estos profesores que os decía de la Universidad de Reno, también unieron un poco este concepto de logística inversa con lo que ellos llamaron la logística verde. Logística verde. Claro, esta empresa o esta que tenemos aquí puede ser que produzca emisiones de gas, de agua, de elementos químicos. Puede ser que tenga que destruir materiales. ¿Vale? Todo esto es el aspecto relacionado con la logística. Cuando dejáis vuestra bolsa de desechos de casa abajo en la calle, en el contenedor, al fin y al cabo estáis haciendo logística verde. Ponéis el vidrio en un lado, los restos de comida en otro, el papel en otro y van pasando. Estamos recuperando para el reciclaje. Por lo tanto, estáis haciendo como parte importante logística. Más o menos para que veáis que todo esto lo tenemos ahí. Bueno, y esto es lo que hablamos como logística inversa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo básicamente es optimizar la relación entre los requerimientos de la demanda del mercado y el coste de las operaciones dirigidas a satisfacer estos requerimientos. Esto sería nuestro objetivo. ¿Qué es lo que me pide el mercado? ¿Qué me demanda el mercado? ¿Y cuál es el coste de esta demanda? El sistema logístico, como podéis ver aquí,
está interrelacionado totalmente con otras áreas de la empresa. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos producción, logística y marketing. Producción, actividad en la planta, manejo de materiales, control de calidad, mantenimiento del proceso productivo. El marketing, promoción de los productos, investigación de mercados, productos mixtos, y los precios. Un poco, si os acordáis, las 4 P's del marketing. Logística respecto a producción, pues planificación del producto, qué tengo que hacer, o sea, cuánto y cuándo voy a producir, planificación del producto. Localización de las plantas industriales, claro, no es lo mismo respecto a la logística localizar una planta cerca, por ejemplo, a lo mejor de un puerto o de una autopista, que localizarlo arriba en la montaña. Es más barato el terreno, sí, pero ¿cuánto nos cuesta traer los materiales? Las compras también, aprovisionamiento. ¿Vale? Respecto al marketing, el nivel de servicio al cliente, cuáles son las exigencias de mis clientes respecto al nivel de servicio. Normalmente siempre son altas, siempre el cliente, una vez hace un pedido, lo quiere ya, ¿de acuerdo? El embalaje, los canales de distribución, los flujos de información. Y actividades específicas que las ponen aquí, pero que realmente están interrelacionadas totalmente. Transporte, control de inventarios, almacenes y manutención. Llamamos manutenciones a los movimientos de las mercancías que no generan valor. ¿De acuerdo? Es una manutención. O sea, un movimiento en un almacén, cogiendo, digamos, un palet, para bajarlo de la estantería y llevarlo a otro sitio, no genera valor, los productos no son mejores, no valen más, lo que genera encima es coste y riesgo. Estas son las manutenciones. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que pensar es minimizar al máximo estos movimientos de mercancías, estas manutenciones. ¿Vale? Aunque a veces, con las nuevas técnicas, y ya veréis cuando hablemos de Kanban o Just in Time, digamos que las nuevas técnicas a veces incrementan también el tema de la dificultad logística. Si a mi empresa, que produzco para una gran compañía o mediana, me exigen que entregue cada 2 horas o cada 4 horas los materiales, bueno, la dificultad es enorme. Cada 4 horas o cada 2 horas tengo que llevar los materiales que necesita la otra empresa para trabajar. Y eso complica todo eso. Por eso la actividad en la planta nos puede afectar muy fuertemente a esto. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de la cadena de valor. La cadena de valor, supongo que algunos sí la conoceréis, otros no. Por lo menos los que vienen de ADE, de Dirección de Empresas, sí que la conocen. Pero básicamente la cadena de valor la definió en el año 84 uno de los pensadores más importantes dentro de la economía de las empresas, que era Michael Porter. Porter, que si lo conocéis, ¿no? Porter, en su libro Estrategia Competitiva, Competitive Strategy, definió perfectamente cómo estaba estructurada la cadena de valor y definió 2 conceptos básicos dentro de la empresa. Las empresas tienen actividades primarias, o sea, actividades que generan valor, que incorporan valor al producto, ¿de acuerdo?
logística de entrada, transformación o producción, logística de salida, marketing y ventas, servicio postventa, incorpora valor al producto, ¿de acuerdo? Y actividades de soporte, que son actividades puramente tipo cost center, centros de coste, ¿de acuerdo? Que, digamos, soportan a las actividades primarias y a su vez se soportan entre ellas. Por ejemplo, la infraestructura directiva es una actividad de soporte. El departamento de gestión de recursos humanos o departamento de personal, ¿vale? El desarrollo tecnológico, I+D, I+I, investigación, desarrollo e innovación, y aprovisionamiento de las compras. Por lo tanto, tenemos aquí unas actividades primarias que son profit centers más cost centers y unas actividades de soporte que únicamente son cost centers. Esto me permite decir que el resultado de todo esto es el margen de la empresa, ¿vale? Entre todas estas actividades. Por lo tanto, la cadena de valor, ¿veis? Ya. Después otros autores han evolucionado con esta cadena de valor inicial, se han hecho cadenas parecidas de distinto tipo, pero digamos Porter la definió perfectamente bien de esta forma tan sencilla, que tener en cuenta. Por lo tanto, lo que sí veis es que la logística de entrada, aprovisionamiento y logística de salida, distribución, son dos elementos que se consideran como actividades primarias que generan valor. Aunque a veces yo digo, bueno, es que el producto no mejora estando en un almacén ni moviéndose en un camión. Pero imaginaros, por ejemplo, que cuando acabéis el curso queréis celebrarlo con cava y tienes dos posibilidades. Os vais a San Sadurní de Noia a comprar el cava y os lo traéis, o os vais a la tienda de aquí detrás, lo compráis y lo traéis. Por lo tanto, sí que la logística que ha hecho que el cava salga de su fabricante y llegue a esta tienda ha generado un cierto valor, ¿vale? Tenemos la oportunidad de encontrarlo en esa tienda, o sea, el valor de proximidad y de tiempo. Esto es lo que la logística nos crea como valor. Lo mismo, no sé, para unas flores que os envíe. La logística genera valor con alguien que te envíe las flores. Si no, tendrás que ir a cortarlas tú por el jardín. Pues bueno, es un cierto valor. La oportunidad de lugar y tiempo. Eso es. Bueno, y esto es Porter. El flujo logístico que tenéis normalmente, podemos decir que es un sistema integral que parte de la fabricación, la transformación, la preparación, el transporte con diversos medios, ¿vale?, hasta llegar al almacén del distribuidor, al retailer, ¿vale? Y del almacén del distribuidor, digamos, ya va al consumidor final. ¿De acuerdo? Como veis, el sistema integral, aquí tenéis un poco el concepto que os decía yo antes, el utilizar distintos modos de transporte para llevar los productos, ¿vale? ¿La logística nos permite ventaja competitiva? Pues sí, ¿vale? La ventaja competitiva brota de muchas actividades distintas que una firma desarrolla a la hora de diseñar, producir, comercializar, entregar y sostener el producto. Por lo tanto, digamos, aspectos
de ventaja competitiva en una empresa logística, digamos, son importantes. Si nos fijamos en productos commodity, pongamos, hoy en día los televisores, por ejemplo, son commodity. Queréis ir a comprar un televisor, te haces una idea en casa, voy a comprarme un televisor Sony. Vas al Corte Inglés, por decir, un almacén de distribución, y ves allí todos los televisores. Caramba, pero no hay Sony. ¿Cómo es un producto commodity? Si no hay Sony, es que no tenemos Sony, se han acabado, no hay. ¿Qué podemos hacer? Pues nos vamos a llevar un Philips o un LG, otro producto, ya que está allí, todos son parecidos. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, la logística, el que el cliente final encuentre el producto que desea en el momento que desea y en el lugar indicado, es una ventaja competitiva muy importante. Sobre todo, como os digo, en productos commodities. Si os queréis comprar un reloj de, no sé, un Rolex, ahí estaríais dispuestos a esperar al Rolex. O un bolso de Hermes. Pero si queréis el bolso de Misako, pues os ponéis el que haya, y si no, os vais a la tienda de enfrente y compráis otro. Por eso, en ciertos aspectos, dentro de estas actividades, la logística me ofrece una ventaja competitiva. Bueno, la cadena de valor, como hemos visto, descompone las actividades estratégicamente relevantes a fin de comprender el comportamiento de los costes y las fuentes de diferenciación relevantes. La ventaja competitiva viene por diferenciación de costes de productos y por las actividades de segmentación de mercados. En este aspecto, la ventaja nos viene en ese aspecto. Si tenemos menos costes, podemos competir con todos aquellos fabricantes del mismo producto o productos alternativos que no tengan una estructura de costes como la nuestra. Siempre podemos bajar el precio con una estructura de costes óptima. Si tenemos un mejor producto que se diferencie de los demás, podemos competir, ¿vale? Y si nos dedicamos con estos productos a ciertos segmentos de mercado, pues podemos hacerlo. Por lo tanto, digamos que hay ciertas cosas que nos permiten movernos así. Fijaros en la telefonía móvil, por ejemplo. Es obvio que, bueno, para un niño de 12, 13, 14 años, un teléfono móvil es una maravilla. Ya, para vosotros ya empieza a ser ya más complejo, ¿no? No utilizas tantas funciones. Y para una persona de 70 años, pues un teléfono móvil lo que quiere es únicamente poder llamar a 2 o 3 números y poder hacerlo. Se segmenta el mercado. En esto, una vez hablando con un directivo de una compañía de telefonía móvil, en España no se ha logrado hacer porque hay problemas, pero él me decía, no, si los teléfonos segmentados en mercados para personas mayores, lo ideal es venderlo en farmacias. Sí, porque es el lugar que la persona de esa edad o de ese nivel de segmento de mercado tiene más confianza. Y es verdad, donde hay más confianza es en la farmacia. Aún así le colocan de todo, desde cucharas o elementos para coger, todo lo que queráis. Los teléfonos aquí no sé qué ha pasado y no se han vendido, pero hay otros países que sí lo han hecho. Por lo tanto, la ventaja competitiva nos viene de factores diferenciales. La logística, como hemos dicho, también es un factor de ventaja competitiva.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí lo vemos en costes, la logística, economías de escala por volumen y la curva de experiencia, y en valor, dificultad creciente de diferenciación del producto y posibilidad de añadir valor a través del servicio, lo que antes os comentaba. O sea, una estructura de coste, podemos tener economías de escala por volumen. En teoría, los costes fijos por lo menos se reducen por el volumen. Hay costes variables que si compramos más también lo reducimos. Ojo, que a veces no es lo óptimo por volumen, ¿no? Porque los costes de posesión y almacenamiento se me disparan, que es lo bueno. ¿De acuerdo? La curva de experiencia. La curva de experiencia me dice que yo adquiero, o la empresa adquiere más experiencia, tanto y más cuando va incrementando el volumen del producto. Entonces va haciendo un nivel de experiencia más alto. En valor, bueno, la diferenciación de los productos, cada vez tenemos productos menos diferenciados, se parecen todos, muchos, y una manera de añadir valor es con el servicio postventa, el servicio, digamos, fijaros por ejemplo que las sopas preparadas han generado como factor diferenciador el que puedas enviar una receta y te den un premio, o un internet para saber prepararlas, lo que queráis. Al fin y al cabo eso es un servicio que genera en teoría valor. Bueno, aquí tenéis un esquema de Christopher que habla de la logística y el supply chain y las estrategias para reducir costes y mejorar los servicios. A un valor alto, ¿de acuerdo? Y una productividad alta, debemos ser líder en coste y servicios. Valor alto y productividad baja, líder en servicio. Valor bajo y productividad alta, líder en costes, ¿vale? Y valor bajo y productividad baja, mercados de producto commodity. Esto es como nos colocaríamos dentro de supply chain y logística. ¿Vale? Si tenéis preguntas las podéis hacer, o sea, no os quedéis callados por las dudas. Bueno, como decíamos, los subsistemas logísticos, que es el que hemos visto allí, sistema de aprovisionamiento, producción y distribución física. Vamos a ver aprovisionamiento y distribución física en este módulo durante el día de hoy. El próximo día veremos producción. Bueno, la distribución física es la elaboración y administración de los sistemas que controlan el flujo de materias primas y de productos terminados. Si son materias primas, para una empresa son aprovisionamiento, y productos terminados es distribución. ¿Vale? Incluye transporte, almacenamiento, manejo de los productos, el embalaje, el control de los inventarios, dónde localizamos los almacenes o las fábricas, el proceso de pedidos, las previsiones de mercados y el servicio al consumidor. Todo esto está incluido en ello. Por lo tanto, optimizarlo supondrá enormes reducciones en costes dentro del aspecto logístico. Y también aquí tenemos como logística de distribución física las infraestructuras. Cuando de infraestructuras hablamos de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, todo esto, que permiten acceso de las pymes a los mercados internacionales. Bueno, esto es importante. Vamos a ver cómo podemos hacer la protección física de la mercancía, cómo podemos
proteger una mercancía. Al fin y al cabo, la mercancía tiene que ir protegida para que llegue en condiciones adecuadas a nuestro cliente, a nuestro consumidor. Aquí tenemos conceptos clave: el envase y embalaje. No es lo mismo envase que embalaje. ¿De acuerdo? Envase es aquel elemento que está directamente en contacto con el producto. El embalaje es un elemento de protección. La manipulación de estos elementos, la estiba, estivar es colocar de una manera adecuada para poder mover los materiales, y el proceso de almacenamiento. Vale. El envase es un recipiente, aquí pone vaso, un elemento y tal, en que se conserva una cierta mercancía y que tiene como objetivo fundamental la venta del producto. Por ejemplo, digamos, si queremos comprar yogur, hombre, obviamente hay yogures y sitios que nos lo venden a granel o nos lo ponen, pero lo normal es comprar un yogur con su envase, que lo está protegiendo, y además en algunos casos incluso nos da información sobre el producto, información que es obligatoria de manera legal. Algo, por ejemplo, tan importante como la caducidad va en el envase. A veces hay envases que incluso conceptualmente son más caros que la propia mercancía. Los perfumes, por ejemplo. El envase es más caro que el propio perfume que tenéis dentro. Por lo tanto, en esto hay de todos niveles. El embalaje es el conjunto de acciones que consiguen para la mercancía una cobertura exterior que la proteja y la haga fácilmente manejable, identificable, o bien el resultado de esa técnica. Es poner los productos y permitir que esos productos se puedan mover directamente de forma protegida. Bueno. La manipulación es los movimientos de cargas realizados en los centros de carga. Puertos, aeropuertos, terminales y de carretera. Bueno, todos sabéis cómo os manipulan las maletas, ¿no?, en los aeropuertos. ¿Vale? Pues es la manipulación. La estiba es colocar las mercancías en el interior de los vehículos. ¿Cómo colocamos las mercancías? Que a veces no es fácil saber colocar una mercancía. Que os lo diga alguien que tiene que hacer la distribución en un barco. Es complejo. O en un camión, depende de la entrega, la carga. Bueno, pues esto es otra parte de la logística. El almacenamiento. Aquí, en todas las fases del transporte se plantea la necesidad de almacenar la mercancía por periodos más o menos largos. Bueno, al fin y al cabo el transporte es un almacenamiento en movimiento. Lo estamos transportando, pero lo tenemos almacenado ahí. O sea, sigue estando ahí. Lo que pasa es que es un almacenamiento, le llamamos en tránsito. El almacén en tránsito. Y está de un lado al otro. Bueno, aspectos que hay que tener en cuenta en el transporte. Pues costes adicionales del transporte. El riesgo de robos. Se roba y no sabéis cómo se roba. Mucho. Las compañías de seguros con unas tarifas fuertes. Las mermas. Bueno, no nos han robado, pero ha desaparecido parte de la mercancía. Hemos perdido parte en el camino. Mercancías que no soportan almacenamiento a la intemperie. Mercancías que pierden o deben tener una cadena de frío. Vigilancia de mercancías de alto valor. A veces la preparación defectuosa de la documentación de embarque, lo que nos puede llevar a un almacenamiento indeseado hasta que tenemos la documentación adecuada.
¿vale? Y después también tenemos distintos tipos de almacenamiento, que los veremos más adelante, y cross-docking. Cross-docking es el cruce de muelles. ¿Vale? Cuando cruzamos muelles, cuando llegamos con una mercancía a un punto, la descargamos y la ponemos en otro elemento de transporte para ir hacia otro punto. Sale, se descarga y se coloca. Hay un concepto especial para el cross-docking, hay otro que también se llama transshipment, transbordo. Pero más adelante nos saldrá. Bueno, el tipo de transporte, estamos en marítimo sobre todo, el 90% del peso mundial, carretera el 5%, ferroviario el 4%, aéreo el 0,03% y otros el 1%. ¿Vale? Más o menos. Por lo tanto, el transporte más importante es el marítimo. Tener en cuenta que un barco normalillo puede cargar alrededor de 8 a 12.000 contenedores. Cuando a veces te dicen, no, pero es que claro, llegará un barco y lo meterán en los contenedores en el tren. Pues ¿sabes cuántos trenes necesitas para meter 12.000 contenedores que carga un barco? Bastantes, ¿eh? Bueno, por lo tanto, el marítimo es importante. Bueno, características. Es internacional, tiene una gran capacidad, ¿vale? Es muy flexible. El tema es flexible, es un tipo de transporte que nos permite ir a todos los lados, que tengan mar, claro, o río. Versátil y en este momento es muy competitivo. ¿De acuerdo? Es fácil hacer un mercado de fletes y tener transporte, importancia de los centros de negocios que mueven ese tipo de transporte en muchas ciudades. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el flete, fletamos un barco o fletamos un barco, el poner un contenedor en un barco que vaya, este contenedor hasta donde decimos que vaya. Tenemos la línea regular, barcos que hacen y se mueven con línea regular, y tenemos también de cabotaje, en el que definimos realmente barcos que van haciendo y descargando por esos puntos. Tiene una gran dependencia de gran cantidad de factores incontrolables. Esto es la meteorología, el mercado. Por ejemplo, el canal de Suez en este momento es un factor que estamos en el aire. ¿Qué pasa con el canal de Suez? De momento no se ha cerrado, pero podría cerrarse. El Exxon Valdez, no sé si lo conocéis, es un petrolero que en las costas canadienses tuvo un problema grave y soltó todo el petróleo a la costa. El Exxon Valdez. Bueno. El canal de Suez, como veis, es importante. Se inauguró en el año 1869 y, si no lo sabíais, Verdi compuso Aida para su inauguración, o sea que encima lo inauguraron con una buena ópera de Verdi. Pero bueno, por ejemplo, en el año 56 se bloqueó el ataque comercial de Francia, Inglaterra, Israel a Egipto, después de la decisión de Abdel Nasser, que era presidente de Egipto en esa época, de nacionalizar el canal. Se volvió a bloquear en el 67-75 en virtud de la Guerra de los 6 días de Israel, en la que tomó parte del canal,
y digamos que aquí fue importante. Esta es la guerra de los 6 días, como veis, el ejército bloqueó todas las zonas del canal. El canal va de Port Said hasta este lado del Mar Rojo, con lo cual ese aspecto es importante. Bueno, los criterios de explotación son trayectos largos, más carga, menos velocidad, trayectos cortos, menos carga, más velocidad. Después veréis un poco por qué lo vemos así. Las autopistas del mar. La veréis también con el nombre Shore Sea Shipping. Las autopistas del mar es un concepto europeo, se está moviendo en Europa, y lo que busca es hacer trayectos óptimos entre dos puertos de la Unión Europea en términos de viabilidad, rentabilidad y plazo de entrega. ¿De acuerdo? Comparado con ese mismo trayecto por carretera. ¿Qué pasa en las carreteras de Europa? Sobre todo autopistas para gran tonelaje en carretera. Las carreteras de Centro Europa están colapsadas enormemente, sobre todo Francia y Alemania. ¿No? Ya casi llega a Polonia, un poquito el colapso. Sí, sobre todo para el Mar del Norte y todo el de eso. El tema, entonces, que se define es que, por ejemplo, si yo quiero enviar una mercancía de Barcelona a Hamburgo, lo óptimo con las autopistas del mar sería coger, digamos, mi contenedor con un tráiler, llevarlo hasta Bilbao, cargarlo en un barco, la tractora la saco, solo pongo en el barco el contenedor y la parte de soporte, remolque, la tractora se queda y ese barco, que puede llegar en un día y medio a Hamburgo, allí lo coge otra tractora y lo lleva al cliente. Este es el camino futuro en Europa, porque los costes de transporte van a subir enormemente por carretera debido a las emisiones de CO2. Igual que el transporte aéreo. Por lo tanto, este va a ser. Lo mismo, por ejemplo, si quiero enviar mis productos a Italia, ¿no? Pues si es el norte, puedo ir Barcelona-Génova, si es el centro, Civitavecchia, y si es el sur, Nápoles, con barcos rápidamente. Por eso antes os decía que si las distancias son cortas, menos carga y más velocidad. Ya hay algunos conceptos, ya hay Bilbao-Hamburgo existe. ¿Qué? Barcelona-Civitavecchia, Barcelona-Génova también. Hay una escuela de Short Sea Shipping aquí en el puerto que está subsidiada por la Comisión. Yeah. Entonces, bueno, las autopistas del mar nacen en un entorno favorable, auspiciado como el de esto, ¿no? Digamos, un poco haciéndolo en este tipo. La verdad es que hasta ahora las hay, pero no han tenido, digamos, el desarrollo que se pensaba inicialmente, porque los costes de carretera aún siguen siendo más rentables, aún rentables para los transportistas. Había un plan que se llama Marco Polo, y el plan Marco Polo lo que hacía era subvencionar proyectos que llevaran por este camino. Pero bueno, por lo menos sabéis que hay autopistas del mar.
Aquí, bueno, digamos, España, Francia e Italia, los tres países en este sentido, también, ¿de acuerdo? Los que hemos hablado, España, Francia, Italia y Alemania, sobre todo en la parte norte, es importante. Incluso se está abriendo autopistas del mar entre el sur de España y el norte de Marruecos, para transporte rápido, de Tánger y Algeciras. ¿Vale? Bueno, yo creo que es un término que irá más lento, poquito a poco, pero que al final llegaremos a ello. Bueno, aquí veis un poco el ranking de containers, puertos en el mundo. Aún sigue siendo el puerto de Singapur el más importante del mundo en contenedores. Singapur es el puerto más importante del mundo. ¿De acuerdo? Shanghái, Hong Kong. Como veis, hay, en el punto este está Rotterdam. Es lógico, porque Rotterdam no es un puerto importante en contenedores. Rotterdam es un puerto importante en petróleo. Todo el petróleo que llega a Europa entra vía Rotterdam por un lado. Hay que vienen desde Rusia, pero no vienen por barco. Pero bueno, como veis, Singapur es el puerto más importante del mundo y lleva ya unos años siendo realmente el líder en este aspecto. En España, el puerto más importante en contenedores es Algeciras. Algeciras está delante mismo de Gibraltar. Y es el puerto más importante de contenedores porque hay una compañía que se llama Maersk, una compañía finlandesa y sueca, que digamos fijó como punto de transporte Algeciras. Si lo pensamos, es la entrada del Mediterráneo desde el Atlántico, o la salida del Mediterráneo hacia el Atlántico. Bueno, vemos un poco los puertos. El ferrocarril. Bueno, gran capacidad, grado de penetración en el territorio y bastante flexible. Inconvenientes. El más importante, la falta de estandarización a nivel europeo. Por ejemplo, nuestros trenes AVE han entrado en Francia, pero tienen ciertos problemas porque, digamos, no se entienden. El tren no habla el idioma francés y los trenes franceses no hablan el idioma español. Por lo tanto, ahí hay un problema. Hay un plan europeo para hacer un único lenguaje común, hablar todos el mismo idioma, pero la inversión es enorme. La falta también, digamos, por ejemplo, de estandarización en cuanto a estaciones o a cuanto a longitud de los trenes. Digamos, lo normal es que un tren tenga por lo menos de carga 750 metros. Las estaciones españolas están en 500, 600. Eso es un problema. No digo como las estaciones o los trenes americanos, que algunos tienen 3 y 4 kilómetros. No, allí no. Eso. Pero bueno, la estandarización sí que es obligatoria cuando tenemos, digamos, sobre todo de mercancías. Bueno, lo que pasa es que hemos empezado por las personas, no sé por qué, y hemos olvidado las mercancías. Vamos a ver. Tendencias: liberalizar el mercado,
En teoría está liberalizado, pero por ejemplo en España solo hay 2 compañías que hagan transporte, Transfesa y Renfe. Un momento. Y adecuación de las infraestructuras también, adecuar más las infraestructuras que tenemos. Pero bueno, no está del todo mal. El aéreo, utilizamos en mercancías de envío urgente, alto valor, perecederas, animales vivos. ¿De acuerdo? Hombre, cada vez más el transporte aéreo podemos ponerle más carga, las cargas y tal. El tema de la carga cada vez es menos importante con los grandes aviones que hay de carga. Hay compañías también que en paquetería utilizan sus aviones, como por ejemplo puede ser Federal Express. Federal Express, sabéis que tiene transporte, por ejemplo, diario entre Europa y Estados Unidos, Central París, de París al centro de Estados Unidos. Por lo tanto, FedEx es importante. Inconvenientes. Esto que decía sobre el peso máximo de despegue, bueno, depende. Depende del tipo de avión que le meta. Resistencia de las bodegas, tamaño de las puertas y autonomía de vuelo. Bueno. Pero hay aviones que realmente aceptan cargas importantes. Tipos de aviones militares, por ejemplo, que hay en civiles, no hay problema. La carretera. Bueno, ventajas, penetración, flexibilidad y rapidez. No hay problema. Inconvenientes. Tiene un coste elevado para grandes distancias. No es tan elevado como parece en este momento porque hay mucha competencia en el transporte. Y entonces, bueno, un transportista que, por ejemplo, se cruce Europa para llegar a Varsovia, por ejemplo, por decir algo, con una mercancía, lo que intenta es cargarla allí para volver a España. Con lo cual hay una reducción enorme de precios, hay una competencia enorme en los precios del transporte por carretera, enorme. ¿De acuerdo? Dificultades, por lo mejor que tienes que poner 2 conductores, ¿no?, que se vayan turnando, el tiempo máximo. Sobre todo si llevas animales vivos. O sea, reíros de lo bien que viven los animales vivos en los camiones. Tienen limitación de tiempo, hay que darles una ducha y todo, refrescarlos, darles de comer. Bueno, es un transporte que no veas, de lujo. En esos autobuses que coges aquí para ir a Madrid o el otro, van mejor los animales que el que vas en autobús. O sea que... Bueno, tendencias. El problema del transporte en este momento es lo que llamamos la distribución capilar. Podemos llegar hasta cerca de las ciudades, pero entrar con los productos en las ciudades es complejo. Horarios, limitaciones, limitación de calles o de tipo de camión. Por lo tanto, lo que llamamos distribución capilar, el llegar, como dicen los de las compañías telefónicas, a la última milla, ¿no?, al último kilómetro. Ese es el más complejo. Llegar ahí tiene mucha complejidad. Es donde se está moviendo bastante actividad. Por ejemplo, Volkswagen, dentro de una planta suya en Darmstadt, tiene un almacén fuera de la planta queda bastante céntrica en la ciudad y hace el aprovisionamiento vía tranvía. Con tranvías, como estos que tenemos aquí, se aprovisiona. Tranvías que son eléctricos, no polucionan, no hacen transporte y tal. Eso es importante. Si pensamos en el movimiento de coches, o sea, por ejemplo, SEAT desde Martorell hizo una reducción importante
en el transporte, un plan de utilizar ferrocarril para llevar los coches a puerto. Se han ahorrado más o menos unos 75.000 camiones al año. Entre llevarlo por ferrocarril, que es eléctrico, que no poluciona, a hacerlo con camión. O sea que estos temas se están moviendo mucho. Y sobre todo en la distribución capilar se está moviendo también bastante. Hay países que se hacen con el metro, utilizan el metro, el transporte metropolitano para hacer parte de distribución. Bueno, hay tendencias, estudios a muy diverso nivel. Bueno, el caso de la UE en carreteras. Esto ya es un poco antiguo, del año pasado, pero lleguen a un acuerdo sobre la armonización de las normas que regulan el transporte por carretera. Aún no se ha llegado al acuerdo. Aún tenemos ciertas normas. Piensan cambiar las políticas y empezar con autopistas o carreteras de alta velocidad, pero no sé qué. Bueno, uno de los escollos era el cabotaje, han aparecido más, y el cabotaje solo puede realizarse una vez finalizado un transporte internacional y limitado a 3 operaciones en 7 días, 3 saltos. Puede hacerse en todos los países que atraviesen los transportistas en el regreso a su país. ¿Vale? O sea que este era un problema que de momento no se ha solucionado y está por ahí. Claro, si esto se diera así, tendríamos cantidad de camiones que transportan aire en vacío a la vuelta. Creo que hablábamos de Polonia, si fuera así, tendría que esperarse unos días con más costes y entonces coger la carga para aquí. Bueno, el fluvial, el transporte fluvial, que no nos olvidemos. Aquí en España, porque no tenemos ríos, ni tenemos, o los ríos que tenemos son muy pobres, ¿vale? Bueno, determinadas zonas del mundo, el Rin Danubio, el Mississippi, China, otros países, Uruguay, Argentina también tienen transporte fluvial fuerte. Eso. Importancia, existen zonas industriales y agrícolas desarrolladas a lo largo del río. El Rin Danubio es importante. Y existencia de un puerto importante en la desembocadura. Rin Danubio, tenemos Rotterdam. Por lo tanto, lo tenemos eso. El Mississippi, que ya conocéis que hay, pero no hay un puerto importante. Es más importante el movimiento del río, pero no hay un gran puerto a la salida del Mississippi. China sí. Bueno, el aspecto importante, el aspecto que revolucionó el transporte internacional fue el contenedor. El contenedor, que fue una obra de un caballero americano que inventó este modelo de transporte, ha revolucionado el tipo de transporte. Las dimensiones están normalizadas y suelen estar fabricados principalmente de acero, ¿de acuerdo? En transporte aéreo son de aluminio, son más pequeños, de aluminio y de eso. Y algunos otros hay de madera reforzados con fibra de vidrio. O sea que esos tenemos muchos tipos. En muchos casos, en la mayor parte, el suelo es de madera. Hay algunos que son de bambú, importante porque mantiene la humedad fuera. El bambú es un elemento importante. Y llevan recubrimiento especial antihumedad para evitar las humedades durante el viaje. Hay muchos tipos de contenedores. Podemos eso. Lo importante de los contenedores, aparte del contenedor en sí mismo, es lo que se llaman los twist lock. La posibilidad de los elementos en los 4
o 6 extremos, con la parte central también, de poner estos elementos que permiten unir dos contenedores o unir el contenedor a un medio de transporte, bien sea ferrocarril, bien sea camión. Por lo tanto, el twist lock es aquel elemento de unión. Cuando veis un barco con no sé cuántos contenedores, todos ellos están unidos por estos elementos, ¿vale? Permiten también ser enganchados por grúas especiales y el trincaje tanto en barcos como camiones. Aparte del twist lock, otro elemento importante que nació con los contenedores y que sin ellos no podíamos son las llamadas grúa pórtico. Los elementos de grúa que permiten sacar el contenedor del barco y ponerlo en puerto. Si no, difícil mover un contenedor. Es un elemento decisivo en la logística internacional, como decimos, y los conceptos fundamentales, el TEU, que es el contenedor de 20 pies, el más pequeño, el FCL es el cargador con la mercancía suficiente para llenar un contenedor, es aquel cargador, full container, eso, que llena el contenedor y solo utiliza ese cliente. El LCL, el cargador sin la cantidad necesaria para llenar un contenedor, o sea, en ese caso el contenedor pues se comparte entre varios clientes y se va llenando. ¿De acuerdo? El container yard, que es el terminal de contenedores de carga completa. El container freight station es la zona donde se efectúa la consolidación de la mercancía para envíos LCL. O sea, cuando tenemos un envío en el que no podemos llenar un contenedor, pues lo que tenemos que hacer es consolidar varias mercancías en un contenedor único, ¿vale? Y las mercancías van ahí. Ojo con el tipo de mercancías, claro, no podemos poner productos químicos con alimentación, por ejemplo. O sea que esto es lo que se divide en los contenedores. Y el inland o hatch es el transporte terrestre precio o posterior a un transporte contenerizado marítimo o aéreo. ¿De acuerdo? O sea, dentro del tema. Bueno, aquí veis algunos tipos de contenedores. El contenedor estándar es el dry van, cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. O sea, nunca os quedéis dentro de un contenedor, no saldríais. Bueno, saldríais, pero muertos totalmente, de ahí a 1 metro bajo tierra. El reefer son los contenedores refrigerados, la misma medida, es igual, pero es un contenedor refrigerado. Cuentan con sistemas de conservación de frío o de calor, depende, aquel que os decía antes, que venían, llevaba el sistema de frío automáticamente. En algunos casos incluso van conectados en el buque y en el terminal, y a veces incluso en el camión. Depende de la temperatura que tengan que llegar. El open top es un contenedor igual que los demás, pero está abierto por la parte de arriba, lo cual permite que si tenemos una carga que sobresale, la parte de arriba pueda entrar. Ojo con esto, porque esta carga que sobresale se paga, y se paga muy cara. El barco lo debe colocar en una zona, no pueden poner ningún contenedor encima, por lo tanto tiene que estar en la zona superior y hay que ir con cuidado. El flag rack también no tiene paredes laterales, solo tiene estas partes. Bueno, y pagando suplemento. El open side es abierto en uno de sus lados, y esto para cargas, digamos, que en la longitud necesiten salir. Y los contenedores cisternas, transporte de líquidos a granel, que seguro que en camiones sí que los habéis visto por ahí, o en trenes también. ¿Generalmente los vinos son en cisterna? ¿Qué? ¿Los vinos? Los vinos son en cisternas, sí, o en botella.
si son graneles, pero aquí puede ir cualquier cosa. Productos químicos, puede ir de todo. Leche, o sea que de todo. Leche viene mucha leche de Sudamérica aquí, a Europa. El FlexiTank es un transporte para líquidos a granel. Bueno, es en el contenedor estándar, en el dry van, que es el estándar. Lo que hacemos en este contenedor es colocarle dentro, digamos, un elemento flexible que permita contener líquidos. Entonces este es el FlexiTank, ¿vale? Que no se ve, pero bueno. Un contenedor estándar en cuyo interior se fija un depósito flexible de polietileno de un solo uso denominado FlexiBag. Un plástico, ¿no? Sí, un plástico. Polietileno es un plástico, pero es un plástico flexible en muchos casos. Puede ser que sea rígido también, depende del tipo de productos que transportes. Entonces tenemos esto, se mete dentro del contenedor estándar y ya va para adelante. Las dimensiones, bueno, el ancho es 8 pies, el alto 8 pies 6 pulgadas y 9 pies 6 pulgadas, y el largo de 10 pies, 20 pies, 40 pies y 45 pies. Normalmente lo más extendido son 20 pies, normalmente, y algunos de 40, pero no hay muchos, con este volumen. Por lo tanto, esas son un poco las dimensiones. Las cargas pueden variar según la naviera, podemos tener distintas cargas. Los contenedores más normalizados de 20 pies tienen un peso bruto máximo de unas 29 toneladas y los de 40 pies de unas 32 toneladas. Ojo con el tipo de traslado a puerto, porque el barco sí lo aguanta, pero a veces hay transportes por carretera o lugares que no aguantan esa carga. Imagináis que tenéis que pasar un puente y no te aguanta esa carga. Hay que ir con cuidado, ¿vale? La tara o el peso del contenedor va desde 1,8 hasta 4 toneladas para los de 20 y de 3,2 hasta 4,8 para los de 40. Ya cada uno está en distintas cargas. Las grúas, lo que os decía yo antes, la grúa pórtico, la grúa apiladora de alcance y la grúa de puerto. Esta es la grúa aquella que va con ruedas, como si fuera un coche enorme, de esas ruedas enormes, la grúa de puerto, y lo coge, ¿no? O sea, coge el contenedor y lo mueve. Esta es una grúa pórtico. El contenedor aéreo, bueno, como esto lo habéis visto muchas veces, está construido de aluminio, volumen interno 3,3 metros cúbicos, tara 73, peso máximo 1.200 kilos. Esto es el estándar, lo que pasa es que ahora con los distintos tipos de aviones han cambiado, se han ampliado los estándares, pero por lo menos si vais a un aeropuerto sí veréis que es muy parecidos todos. Vamos a hablar de multimodalidad un poquito. ¿Y por qué es importante? Hoy en día la mayoría de transporte se hace bajo régimen multimodal. La multimodalidad es el porte de mercaderías por dos medios diferentes de transporte en virtud de un contrato único de transporte. Este fue el gran cambio que había. Inicialmente, en los años 70, teníamos contrato de transporte para cada medio de transporte. Teníamos el transporte por carretera, para puerto, el contrato de transporte en barco, el contrato de transporte de puerto a cliente, o sea, teníamos tantos contratos de transporte como tipos de transporte fuéramos utilizando. Apareció el contrato de transporte multimodal, que es un contrato de transporte punto a punto. Utilicemos los medios que utilicemos, punto a punto, y así se mueve. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos traer un producto, no sé, de Japón, no pasar por el canal de Panamá,
podemos llevar de Japón, digamos del fabricante del producto, a puerto, camión. De puerto hasta San Francisco o Seattle, barco. De barco a ferrocarril, camión. De ferrocarril cruzar Estados Unidos, que hay muchas compañías que lo hacen, por tren. De terminal de tren a puerto, camión. De puerto hasta Barcelona, barco. Y de Barcelona, camión hasta el cliente. Bueno, esto antes, imaginaos la cantidad de contratos que había que hacer. Ahora es un único contrato, punto a punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la posibilidad de realizar todos estos intercambios sin tener que tener distintos contrarios. Las ventajas de este transporte multimodal, pues bueno, reducción de los tiempos de carga y descarga. En un contenedor, movemos el contenedor, no tenemos que ir moviendo todos los elementos. Reducción de las operaciones de los estibadores, reducción de los robos y daños, reducción de plazos de transporte, simplificación de controles e inspecciones, simplificación de documentos, seguimiento fácil de la mercancía y descongestión de vías terrestres. Vamos con lo que hemos hablado de la multimodalidad, buscando que no haya ruptura de carga. Básicamente, lo que os explicaba yo, Tokio-New York, Canal de Panamá 30 días, combinación de ferrocarril 20 días. Por tanto, depende el tema. Sobre todo, ¿por qué tenemos en Canal de Panamá 30 días? Porque Panamá tiene una limitación en la carga. Ahora esperemos que hagan las nuevas vías, el nuevo paso en Panamá para buques de mayor carga. Bueno, las plataformas logísticas también es importante. Tenemos que tener plataformas que nos den servicio logístico. Los centros de cambio modal, o sea, la interrelación entre dos modalidades de transporte en un mismo punto. Ferrocarril, camión, barco, camión, barco, ferrocarril, camión, e incluso barco, ferrocarril, camión y aéreo. Puede ser. Operaciones, la ruptura de las cargas, el etiquetado, la facturación. Y en eso tenemos los que llamamos los centros logísticos. Aquí tenéis 4 centros logísticos básicos. La zona de actividades logísticas, la ZAL. ¿No está explicado más esto? Sí. Las ZAL son puntos de conexión y articulación de redes de transporte desde distintos modos y de convergencia de servicios logísticos. En una ZAL, en una zona de actividades logísticas, no solo tenemos el tema de carga y descarga, sino que tenemos todo aquello que está relacionado con el transporte. Por ejemplo, servicios médicos, servicios bancarios, servicios de seguros, restaurantes, hoteles, todo aquello que está relacionado con las necesidades de transporte. ¿Vale? Contratación de camiones o conductores, todo ese tipo. ¿Vale? Hay 2 tipos de centros activos en el que consolidan o fraccionan, o sea, agrupan o desagrupan, fraccionan. Hay el intercambio modal, el almacenamiento, el etiquetaje y control de calidad. ¿Vale? ¿Qué es básicamente? En algunos de estos centros logísticos incluso se hacen tareas especiales. Por ejemplo, en el centro logístico de Nijmegen, en Holanda, una compañía, Hewlett Packard, que conocen todos, que viene desde las plantas de producción, aunque saben que Hewlett Packard no fabrica nada, ¿no? ¿Lo saben? Hewlett Packard no fabrica nada, todo lo subcontrata a otras compañías. Solo vende y hace I+D, nada más. Bueno, desde las plantas de producción, sobre todo en el sur de Asia, vienen los productos hacia Europa. Por ejemplo, impresoras
de esas grandes plotters y tal. Ese tipo de impresoras en un palet normalmente llegan 4 impresoras grandes puestas, colocadas. Se desconsolida la carga y se prepara para su venta en el mercado europeo. Por ejemplo, no vienen con clavijas para la energía eléctrica, porque la clavija europea es distinta. Eso se hace en el propio ZAL. No vienen con las cajas, no vienen con los manuales. O sea, todo aquello que sea producto de mercado local se hace allí. Y al final, el embalaje que venía de 4 se transforma en un embalaje para 2, en un embalaje de comercial. Y esto se hace en la ZAL. O sea que en muchas ZAL se hacen actividades, digamos, importantes de fabricación. No solo productos, pero acabar los productos. ¿Vale? Esos son los centros activos. Los centros de servicios, lo que decía, acogida de tripulaciones, centros de control administrativo, lonjas de carga, todo esto es lo que hay. Los terminales de carga, sobre todo en los aeropuertos, el centro de carga de Madrid-Barajas es importante, centro intermodal, tierra-aire, el 70% de los flujos internacionales de carga aérea pasa por allí, el 50% del volumen total de mercancías aéreas pasa por Barajas, es una de las plataformas logísticas aéreas referente en Europa y gran capacidad de tratamiento de carga y reducidos tiempos de manipulación. O sea que esos son elementos de carga aérea. Bueno, el caso de China, por ejemplo, el crecimiento económico ha incrementado la, digamos, necesidad y la capacidad de los carriers, o sea, de los transportistas aéreos que operan entre Asia y Europa. La actividad y la competencia se han ido incrementando considerablemente, provocando una caída del coste desde Nanjing o Shanghái hasta Europa. Las exportaciones chinas por vía aérea han crecido enormemente, hay mucha exportación. Compañías como, por ejemplo, Federal Express ha pasado sus terminales a China. Antes lo tenía en Manila, Filipinas, ahora está en China. Por lo tanto, es importante. Y, bueno, en Estados Unidos, flotas especializadas como Federal Express y UPS, y el gobierno chino ha dado facilidades enormes para que estas compañías se hagan. Mucha parte de la exportación de China, ya digo, se produce por vía aérea. En muchos casos son productos terminados, también por vía marítima, o sea, no tiene eso. Los centros integrales de mercancías, también, ¿de acuerdo? Son centros logísticos que racionalizan el transporte por carretera, ¿de acuerdo? Un ejemplo es el Zimballés que tenemos aquí. Lo que hacen estos centros es, a él llegan camiones de gran tonelaje y después, para distribuirse por zonas urbanas, se extrae la carga de estos camiones y se pone en camiones más pequeños para hacer la distribución por las zonas urbanas. O sea que desconexiona las áreas metropolitanas. Los puertos secos es realmente igual que un puerto, pero ferroviario. Ahí llegan los trenes de mercancías y descargan. El más importante de España está en Coslada, en Madrid, este puerto seco, y ahí, claro, es que es el eje entre el transporte de mercancías de todo el sur de España y Portugal. ¿De acuerdo? O sea, toda mercancía de Portugal que vaya por ferrocarril a Europa ha de pasar por ahí.
¿De acuerdo? Y también tenemos, y debemos hablar de las infraestructuras logísticas. ¿Estáis cansados o qué? Os veo cara de cansados. No es pronto, ¿eh? Nos queda poco. Bueno. Le llamamos infraestructura logística a las instalaciones, redes de transporte, almacenes, comunicaciones y sistemas de proceso de información. Aquí nos vuelve a salir el concepto de información como parte de la infraestructura. Todo aquello que necesitamos para realizar operaciones logísticas. Un país precisa de grandes infraestructuras, ya que constituye el desarrollo potencial del mismo al contar con los medios necesarios para transportar sus productos a cualquier lugar del mundo, ampliando de esta forma, de forma fácil, sus mercados. El llegar a mercados exteriores es a través de las infraestructuras, no hay otra. Desgraciadamente no son todo lo buenas que deseamos, pero podemos decir que el nivel de la infraestructura de un territorio está íntimamente vinculado al nivel de desarrollo de la sociedad que lo habita. La infraestructura es, por lo tanto, una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se genere el desarrollo económico. ¿De acuerdo? Siendo al mismo tiempo una evidencia del nivel de progreso que ha alcanzado determinado territorio. La tendencia es la creación de centros logísticos situados en puntos clave y diseñados de acuerdo con una planificación estratégica y táctica del layout de los recursos y de las tecnologías. Saber dónde colocamos nuestros centros logísticos. ¿De acuerdo? Los sistemas logísticos internacionales también son importantes. Toda la gran innovación que debemos aplicar a la logística en un nuevo marco competitivo obliga a las empresas a tener redes logísticas de ámbito internacional. Basadas en la globalización de los mercados. Estamos ante mercados globales, ¿vale? Nos basamos en que las reglamentaciones cada vez son más parecidas, se homogenizan cada vez más. Existe una amplia desregulación, ¿de acuerdo? Una amplia desregulación cada vez más potente. Pedimos una máxima eficiencia en la coordinación de las cadenas de suministro y buscamos una mejor oferta de los servicios logísticos, derivado de las tecnologías que utilizamos. Por lo tanto, sistemas logísticos a nivel internacional. ¿Cuál es el arco mediterráneo latino? Bueno, como veis, el arco mediterráneo latino es toda esta zona de aquí. Toda esta zona del mar Mediterráneo es una zona bastante potente, sobre todo en esta parte de aquí, en esta parte de aquí y en esta parte norte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en España el 50% del PIB está en el arco mediterráneo. O sea, este arco es el 50% del PIB español. Sí, sí. ¿Vale? Por lo tanto, es importante. Si queremos comerciar con China, con la India, con los países asiáticos e incluso con Rusia, la parte importante de entrada de los productos vienen por esta vía o vienen por el canal de Suez. De ahí la importancia que también tiene el canal de Suez. Por lo tanto, el comercio de Europa vendría por aquí. Y aquí está la importancia de tener unas buenas infraestructuras en esta zona. ¿Vale? Bueno, aquí está la red viaria del arco mediterráneo español, que la red viaria no nos importa mucho, pero sí la red ferroviaria.
¿qué estamos pidiendo? La red del arco mediterráneo, ¿vale? La red del arco mediterráneo, en el que tenemos, bueno, esto de alta velocidad ya nos llega a Francia, por esta vía, no por aquí. Pero en cambio, toda esta zona de aquí, hasta Algeciras, que sería lo lógico, toda esta zona de aquí es una red, en algunos casos incluso con vía única. Un desastre. No sé si hay un ejemplo más. Espera, puertos. No. Bueno, el gobierno de Madrid propugna una solución parecida a esta, de Algeciras o del sur, ¿vale? Pasar por la vía del centro, aquí recoger lo que viene de Portugal, utilizar Zaragoza y salir a Francia por el túnel de Canfranc en los Pirineos. ¿Por qué? No lo sé, porque esto saldrá a la nada. Francia ha dicho que no. Tiene su lógica. Francia no tiene nada aquí. Sus puntos de influencia son este y este. Portugal ha dicho que mejor ir por el Arco del Norte, porque para ir a Europa mejor va con barco. Eso. Y en cambio tenemos parado todo este, que además tiene los mayores puertos de España: Algeciras, Barcelona, Valencia, Tarragona, puertos importantes. Bueno, se habla mucho pero no se hace nada. Típico de los gobiernos. Bueno, muchos proyectos. Aquí entra una cuestión política. ¿Qué? El problema aquí entra un problema, una cuestión política también. Bueno, la gestión política es economía, y esto, como te digo, mueve el 50% del PIB y la mayoría de la gente española. Bueno, si quieren llevar las mercancías por ahí y pasar de la nada, vale. Hay un ejemplo, ya que tenemos una compañera de Polonia, que es el arco superior de aquí, en el que los trenes podrán ir de Alemania a Polonia hasta llegar incluso a Finlandia y a los países bálticos. Pues van más rápidos que nosotros. Van más rápidos que nosotros. ¿De acuerdo? Sí, porque conozco yo a alguien que lo lleva y el de eso. Por lo tanto, bueno, la gran ventaja es que los barcos no puedan ir por allá, porque tendrán que parar aquí, en algún sitio, pero tanto el norte de Italia como Francia, aquí lo tienen muy bien. Y aquí no podemos enviarlo, tenemos nuestro problema. Por lo tanto, sí, los motivos políticos son así, pero yo la verdad es que no lo entendemos. La red ferroviaria es una chapuza. Bueno, incluso el puerto de Barcelona, la ZAL de Barcelona, ha llegado a poner en Perpiñán, cerca de Perpiñán, una zona de actividades logísticas. O sea que fijaros cómo se mueve ese tema. O sea que nos hemos metido en el mercado francés. Bueno, esta es la red de puertos. Como veis, lo que os decía yo, Algeciras, el grosor es el volumen. Fijaros que Valencia mueve más que Barcelona, tal vez. La red de aeropuertos, únicamente hay dos aeropuertos importantes en carga, Madrid y Barcelona. Y los ejes y las formas de intermodalidad. Esto es el Ministerio de Fomento, o sea que, como veis, el eje de intermodalidad sería este de aquí para afuera. Y el otro eje, que sería este de aquí, que es más razonable, no sé qué harán.
Este de Lisboa, o sea, este eje de aquí, ya Portugal ha dicho que no sigue por aquí, que no lo va a hacer. Entonces, bueno, vamos a los operadores de transporte multimodal. El operador de transporte multimodal es un empresario de transporte, estamos hablando de transportes multimodales, con alto conocimiento del mercado y una visión comercial de lo que representa el transporte en, digamos, la competitividad de un producto. Son operadores internacionales, se mueven a nivel internacional, ¿de acuerdo? Porque involucra a muchos actores, requiere de infraestructura física, como por supuesto, y entre los actores está el operador propio de transporte, las autoridades de cada país, los usuarios, organismos nacionales e internacionales que trabajan en la regulación del transporte multimodal. El contrato de transporte es otro de los elementos importantes que tenemos a nivel de transporte. El contrato de transporte es el elemento básico para realizar un transporte. Es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercancías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas. Por lo tanto, tenemos el porteador o transportista o patrón, aquel que contrae la obligación, el que hace el transporte. El cargador o expedidor o remitente o consignante, el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción de personas o mercadería al transportista. Y el consignatario o destinatario es la persona a quien se envían las mercaderías. Obviamente una misma persona puede ser consignante y consignatario. Yo me lo envío a mí mismo y al de eso. El contrato de transporte tiene unas características específicas, es un contrato típico regulado por ley, es nominado, tiene un nombre determinado, contrato de transporte para esto, es entre dos partes, bilateral, es consensual, o sea, se perfecciona solo consentimiento de las partes, llegamos a un consenso, es oneroso, obviamente se paga por ello, por el transporte, es conmutativo, las obligaciones de cada parte se ven como equivalentes, ¿seguro? Lo que pagas y el transporte. Y es un contrato que subsiste por sí mismo, es un contrato principal, no tiene ningún problema. La documentación que necesitamos para la exportación. Bueno, aquí tenéis la lista: el conocimiento de embarque, el recibo de plataforma, las instrucciones de entrega, la declaración de exportación si se necesita, la carta de crédito, la factura consular si es necesaria, la factura comercial, el certificado de origen, el certificado de seguro, la carta de transmisión, o sea, aquí tenéis varios. Para la importación, el aviso de llegada, el ingreso de aduanas, el certificado del transportista y orden de liberación, a que el transportista libera la carga cuando llega, la orden de entrega, la liberación de carga, la factura de aduanas especial, la certificación del cumplimiento de las normativas que pueden variar en cada país. Aquí os he puesto, por ejemplo, para ciertos grupos de productos en Estados Unidos se exige que se cumpla la normativa de la FDA, Food and Drug Administration. Entonces hay una normativa y tienes que tener esa normativa, la hoja amarilla que él se llama, certificada. ¿Vale? O sea, no puedes entrar alimentos, ni medicinas, ni nada de esto. O sea, si vais a Estados Unidos sabéis que no podéis llevar chorizo, ni jamón. Y finalmente, los Incoterms. Los Incoterms es importante porque ha permitido, digamos, primero,
liberalizar fácilmente el transporte y tener muy claro qué voy a hacer con ese transporte internacional. Veamos, ¿qué son los Incoterms? Por un lado, es un estándar de términos comerciales, desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional. Los Incoterms se revisan o se desarrollan cada 10 años. ¿Vale? O sea que el último es el del 2010, que apareció en el 2011. Son normas internacionalmente aceptadas por todos los gobiernos y autoridades, así como las partes involucradas en el transporte de mercancías. O sea, todos hablamos el mismo idioma y todos aceptamos la misma norma. ¿Vale? Regulan las condiciones más comunes utilizadas en el comercio internacional y tienen como objetivo establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre las dos partes, entre el comprador y vendedor, gastos y riesgos. La versión actual de los Incoterms, como os digo, es el 2010, que apareció en enero del 2011. Aquí tenéis los Incoterms del 2010. Hay 7 Incoterms multimodales: Edgeworth, Free Carrier, Carry Paid To, Carry Can Insurance Paid, Delivered at Terminal, Delivered at Place, Delivered Duty Paid. Cada uno. Y hay 4 Incoterms marítimos y fluviales: Free Alongside Ship, Free On Board, este lo habéis visto supongo mucho, el Free On Board, al lado del barco, Coast and Freight, Cost Insurance and Freight. O sea, todos estos son los Incoterms que tenemos ahora. ¿Vale? Multimodales, como veis, la mayoría son multimodales, y estos marítimos y fluviales. Aquí tenéis el reparto de costos entre vendedor y comprador. ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? Vendedor y comprador y ambos. Por ejemplo, point of board. El vendedor se carga de todos los costes hasta llegar a puerto. En puerto, los costes se dividen entre comprador y vendedor. Puerto de carga. Puerto, y a partir de aquí, hasta llegar al vendedor, todos los costes van a cargo del vendedor. O sea que sabemos muy bien quién tiene la responsabilidad de cada uno de los costes. ¿Vale? Esto es casi todo de vendedor hasta que llega al comprador. Es obvio que el coste de descarga en el local del comprador es a cargo del comprador. No se lo vamos a cargar al pobre vendedor. Pero esto es, digamos, muy claro cuáles son los puntos de carga y tal. Se debe analizar muy bien los Incoterms para ver en qué Incoterm yo me coloco para hacer ese transporte. Hay que analizar ventajas e inconvenientes de cada uno. Por ejemplo, aquí tenéis XV, puesto en fábrica, lugar convenido del vendedor. El vendedor entrega mercancía al comprador en fábrica y avisa al comprador de la disposición de mercancía. El comprador, pago de la mercadería, flete interno, aduana, gastos de exportación, flete internacional, seguro, gastos de importación y seguro. O sea, cada uno tiene, ¿vale? El FOB, libre a bordo, puerto de carga convenido, vendedor, entrega la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete, de fábrica al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos de impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes. El comprador, pago de la mercadería, flete y seguro, del lugar de exportación al lugar de importación, de la salida de puerto hasta que me llegue. Gastos de importación, aduana, flete y demoras. Aquí tenéis explicados todos los Incoterms.
¿vale? Que para leerlo lo tendréis en las transparencias y tal. Y aquí tienes otro ejemplo, que como modalidad de transporte, mercancía acondicionada para la venta, la carga en el almacén del vendedor, transporte interior en origen, formalidades aduaneras, gasto manipulación en origen, transporte principal, seguro, gastos de manipulación de destino, formalidades aduaneras de importación, transporte interior y entrega de la mercancía al comprador. Es lo mismo que habéis visto, con otro esquema. Ahí tenéis los tipos polivalentes o marítimos. Los 4 marítimos y los 6 polivalentes. ¿Vale? O sea que si alguna vez tenéis que hacer transporte, ya sabéis. Os aconsejo que cojáis un especialista en este tema, porque se puede perder mucho dinero. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos sabéis lo que son los Incoterms. Con esto yo he acabado. ¿Hay preguntas? Bueno, he acabado este tema, claro. Hay sonrisas, pero no hay preguntas. Hemos estudiado esto el año pasado. Ah, ¿lo habíais estudiado el año pasado? A mí no me lo han dicho. ¿Todos lo habéis estudiado el año pasado? Todos. ¿Todos no? No, porque, ¿Lo habías estudiado tú? bueno, es un curso de 3 años. ¿Pero dónde lo has hecho el curso? Aquí, Aquí. ¿En este curso? Puede ser separado, en caso de Claudia, de las chicas, de ser separado. Ah, sí, es verdad, porque hay personas que ya hicieron el primer módulo, pero hay otras como yo, por ejemplo, que solo hice el segundo. Puede ser un módulo separado. Primero, segundo. No tengo ni idea de cómo va el curso. A mí me dicen, ves allí y colócale el transporte, soy yo, y logística internacional. O sea que lo siento mucho haberme aguantado el rollo. Solo que por eso no hay preguntas. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos el lunes que viene, me parece que es, ¿no? ¿Vale? Pues nada.